¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Área de Juegos. Sí, hemos tenido de todo. Por ejemplo, ya ha debutado con la sub-21 Fer López. En una semana, pues le ha cambiado la vida internacionalmente hablando, pues que ha ido convocado con la sub-21, con David Gordo, el nuevo seleccionador, ha entrenado con el primer equipo y ya ha debutado con la sub-21. Todo en una semana no puede estar mejor. Ya ha arrancado el Coruxo con empate. Derrota del Celta Fortuna en Barreiro, porque tuvieron que jugar en Barreiro para preservar un poquito Balaídos, lo veremos después también. Y bueno, pues viene el Alondras, que ha comenzado con victoria y todos los equipos ya se empiezan a actualizar. Enhorabuena al Conserva Sorbe, Zendal, Rubensa, Balonmano Porriño, que ganó la Supercopa de Galicia de balonmano femenino, y enhorabuena al Frigoríficos do Morrazo, que ganó la Supercopa masculina al Cisne, y en este caso el Rubensa, el Conserva Sorbe, que ganaba al Guardes. Don Xaime Escudeiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ya de regreso, porque estaba Moncho preocupado diciendo, y le decía a Carlos, no hagas la cena ahora, porque no está Xaime, que lo tenemos por ahí, y bueno, pues ya estás aquí sano y salvo. Sí, sí, afortunadamente ya estoy aquí después de haberlo pasado muy bien. Un crucero por las Islas Griegas. Caramba. Espectacular y con buen tiempo además. Y ahora muy cansado, hay que recuperarse porque claro, en los cruceros, al margen de hacer de actividades, al margen de visitar islas. La comida con Papadopoulos, que sí, estuvo sí, muy claro, atento sí, contigo sí. En Atenas. Pero comer, beber y nada. Y entonces al final, pues ahora hay que recuperarse. O sea, Por que lo le tanto, decimos dile a Carlos que dile aguante un poco. Sí, que le diga mucho, que se lo diga mucho, que queda mejor. A Carlos que aguante, pues no sé, por lo menos 15 días. Que le dé tiempo a ir al gimnasio, a hacer un poco de correr. A recuperar un poquito. A recuperar. Don Moncho Carnero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. O sea que, fíjate que Carlos venía con predisposición a hacerla ya y ahora vamos a tener que demorarla por culpa de Xaime. Bueno, hay que pagar algo Claro, porque ahora tenemos un contertulio internacional. Claro, es que, fíjate. Que viene desde Grecia aquí a charlar. Hombre, porque es que lo de ir a Europa, Xaime se lo tomó a pecho. Claro. Dijo, no solamente con el Celta, sino también... Sino que voy a ir también por mi Yo cuenta. también voy a ir por mi cuenta y ahí se fue Xaime. Ningún hombre, fichaje viste por ahí para hacer, No, no he visto nada. No tuve tiempo además tampoco de verlo. Es decir, que Bueno, no. Había entre ver monumentos, entre ver la ciudad... Hombre, y por entre verle, estar en por el echarle barco, una mano a Claudio, digo, es que hay un lateral buenísimo aquí en Santorini, pues vamos a intentar llevárselo a Claudio, nada, no. No, el único en el Pireu que estábamos prácticamente, bueno, en el campo del Olympiacos, Sí. está muy cerquita del El puerto. Pireo, sí. Claro, y entonces, bueno, pues allí sí que estuve casi al lado, pero tampoco me atreví a entrar, porque el ambiente externo no invitaba a estar allí. Ya, no, sí, son bravos ahí. Sí, muy bravos. Jaime fue en plan relax. Xaime no quiso complicaciones. No fue un plan de trabajo, por lo tanto... Sí, no. Y aunque no relax quisiera, me iba a complicar. Que, ir a un partido del Olympiacos es como el curro de Saucedo, o sea, es una cosa, cuidado, no es moco de pavo. Asceltas, que han debutado con victoria en la segunda femenina, así que qué bonito, en Amadroa un ambientazo y victoria, que así lo celebraron las jugadoras de Vicky Vázquez. Bueno, pues debutar con victoria es importante, Xaime. Nueva categoría, un peldaño más, un salto más, yo creo que es importante. Sí, sobre todo porque es una nueva categoría y con una transformación no total, pero una gran transformación en el equipo. Es decir, que hubo muchas que se fueron, otras que han vuelto y es importante y sobre todo que estuvo la gente, los aficionados, igual que habían estado en la pasada temporada y que les ayudaron y de qué manera pues a conseguir dar el salto, ahí también arropando al equipo. Sin duda. Y Moncho, que se fija mucho en la cantera, en los jóvenes, pues tenemos, el otro día hablamos de Óscar Marcos, el otro día hablamos de Burcio, Ángel Arcos. Y tenemos a Andrés Antañón también, que mira, que está en la selección. Mira, en la selección y mira, no es que esté solo, Moncho, fíjate qué golazo, qué chicharro, míralo, ahí lo tenemos, recibe el pase en la frontal y mira, pues es lo que tiene también Andrés Antañón, mucho talento, mucha llegada. Sí, es un jugador. Son 4 jugadores, hay más, pero que tienen muy buena pinta, Moncho, Antañón, Burcio,
Sí, Arcos la verdad y que, bueno, Marcos. Creo que el club lo está aprovechando, ¿no? En el Sí. primer equipo tenemos ya un grupo importante de jugadores aquí de casa y en el filial también. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor al principio al filial le va a costar un poquito va a entrar en costar, dinámica sí. de competición, pero bueno, yo creo que es la forma de trabajar, tener una cantera con gente joven, gente que sean canteranos de aquí, o incluso que vengan de fuera, pero que sea gente joven que podamos pasar algún día al primer equipo. Le va a costar, como le costó. Ayer, bueno, perdía el Fortuna contra el Guadalajara, veteranos del Vietnam, en Barreiro, porque hay que preservar un poquito Balaídos, y fue lo que pasó, Jaime. Bueno, pues los rivales sufren, sí, pero sufren menos en un campo pequeño, ante un filial que quiere jugar. Ya viste ahí algún recadito que hay que... Bueno, equipo obviamente correoso, duro, Moncho, el Guadalajara, Jaime, y haciendo lo que hay que hacer, aguantar el resultado y a ver si pillo una. Y la pillaron y para adentro, en el 80 y pico. Sí, pero a ver, también le costó la pasada temporada al principio. Claro, no. Estuvo en puesto de descenso en muchas jornadas. Es decir, que es normal. Es decir, que Y después se quedó a un punto del playoff. Claro, jugadores que se te fueron, jugadores que dieron el salto al primer equipo ya definitivo y que por lo tanto ya no van a estar ahí. Y luego, pues que es del juvenil, que me parece lo correcto y es lo que tiene que ser, lo hemos dicho muchas veces. Es decir, que tiene que ser la cantera la que le dé, lógicamente, toda la proyección ahí. Y yo estoy convencido que, bueno, pues poco a poco van a ir enganchándose de nuevo y van a conseguir sacar. Pero bueno, fíjate, Moncho, que un monólogo. O sea, es que estamos viendo pumba, pumba, pumba. Ocasiones, ocasiones, ocasiones. Y claro, los rivales buscan eso, una y la a ver verdad si... que es un poco lo que me dolió más es la forma de perder, ¿no? Claro, pero... Porque el Celta estuvo dominando, ellos estuvieron ahí atrás, muy agazapados, y metieron al final del partido una jugada casi inverosímil. Porque fíjate que estamos viendo muchas ocasiones en faltas, porque ellos lo tenían muy claro. Corte, corte, falta, falta. Hacer faltas, Moncho, Sí, para pero, intentar cortar el al juego. final llegaron ahí y el gol viene en una jugada que es Córner un a favor, córner a favor y acaba en del córner en filial. Acaba en córner en contra y ahí, en el centro del córner, hay un remate y 0-1. Sí. Y bueno, yo... Mira, ahí vemos al DJ. Eso iba a hablar un poco del tema del VAR, ¿no? Yo El creo VAR, que sí. es contraproducente. Cambió 3 modificaciones. Sí, correcto. Penalti, un gol a favor del Guadalajara. Correcto. Pero Y- no solo por eso, Sí. sino también por el tiempo que se pierde. la interrupción. Porque sí. se interrumpió el partido, bueno, y eso le favoreció, pues en este caso, al equipo que quería defender. Es que el tema de las 2 por banquillo, ¿qué pasa? Mira, estamos viendo el gol que después Que lo anula el anula. árbitro, Correcto. que ya te lo guardas para el final y después, aunque sea, lo pides por pérdida Ya, de tiempo. Y eso, bueno, pues vemos ahí a DJ Charlie, otra vez ahí en la caseta del cuarto árbitro. Bueno, pues estamos viendo el gol anulado, dice falta en ataque. Falta en ataque, correcto. Y después otra más que también por esta situación. Yo lo de la limitación Amarilla. a 2 Ahí, no claro, lo Ahí entiendo. fue expulsión. Ahí fue, primero amarilla, Sí, y después después se va a ver y a saca la Televigo roja, correcto. y roja, efectivamente. Ya digo, no entiendo lo de la limitación. Y a aquí 2. viene el gol. Fíjate lo que dice Moncho, que entra muy libre de marca ese jugador, que lo dejamos Es tal. un despiste ahí. Sí, Sí, un despiste defensivo. claro, minuto 89, estábamos muy volcados buscando la victoria y nos acaban pillando en una contra. Después incluso hizo otro gol. Sí, y que después también se lo anularon. Se lo anularon, efectivamente. Lo vamos a ver ahora. El balón en largo y bueno, pues en este caso ya con un Celta descosido, volcado, pues anulado y no pudo llevarse el 0-2, se lo llevó, fue ahí a ver a... Hay que volver a Balaídos. Hay que volver cuanto antes, Moncho. mejor, está Porque, claro. a ver, para una defensa como la del Guadalajara, claro. imagínate si no iban a sufrir mucho más en Balaídos. Hubo momentos en que había 20 jugadores dentro del área. Sí, no, vamos. Prácticamente. El entre balón defensores y parado, atacantes. aquello era tremendo. Bueno, vamos a analizar los ecos, porque esperamos también a que volviese Jaime Moncho. Comparecencia de Marco Garcés, que yo creo que el otro día también, cuando fue la de Miguel Román, pues intentó dejar caer que, bueno, aquel día, tal, porque algunos dijisteis que sí estaba tenso, que tal, que bueno, ahora estaré lo más jocoso posible. Pero dejó algunas perlas, algunas píldoras que a mí me gustaría analizar, como por ejemplo esta. La plantilla más cara de la historia del club, con el cuerpo técnico más nutrido de la historia del club, donde se hicieron modificaciones en el área de nutrición, medicina,
en auxiliares de aspectos técnicos específicos y en logística. Por otra parte, continuamos con nuestro programa de aceleración de procesos. El Celta Fortuna tuvo que hacer algunas inserciones de jugadores importantes debido a la gran cantidad de Porque jugadores. ese mensaje del cuerpo técnico más nutrido en la historia del club, que no el más caro en la historia del club, que correcto. eso, ahí está la clave. Correcto. Y claro, más nutrido porque ahora tienen un médico más y un analista más, y que tienen una psicóloga y tal. Bueno, pues Flick pidió un dentista, Sí. por ejemplo, también en el cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona, y tiene 7 analistas. La imagen aquella de la Copa del Rey, 2 analistas en el Madrid y 7 en el Barça, ¿no? Bueno, pues es el fútbol que nuestra querida Idea Gras, que la tenemos en el Brentford, y que el equipo de analistas es casi más numeroso que la plantilla, porque esto es lo que se lleva ya en la Premier. O sea que será el más numeroso en la historia del Celta, pero de la historia del fútbol no es el más numeroso, el cuerpo técnico. Y la plantilla más cara, si incluimos a el finiquito de Don Tancredo, el de Luis Champs, la ficha de Carles Pérez, la ficha de Manu Sánchez, la ficha de Unai Núñez, la ficha de Maroto, el de la moto, Doctor y no sé cuánto. Moncho, tú que has tenido algunas cuantas plantillas, pues hombre, claro. Sí, la verdad que está súper poblado en este momento el equipo, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea mejoras, si esto es la dinámica que sigue en este momento el mundo del fútbol, pues hay que aceptarlo también así, ¿no? Antes me acuerdo que, bueno, estaba el primer entrenador, segundo entrenador de porteros y preparador físico. Y no había más en el cuerpo técnico, ¿no? Bueno, había también un jugador, perdón, pero bueno, yo creo que todo esto es evolución. Claro. Y por lo tanto es importante también. Pero de todas formas, para que sea la plantilla con más lo que cara, ganaba Benítez, no lo sé. podemos estar pagando a Claudio, A todo. yo creo que a lo mejor mínimo 10 años. Sí, tranquilamente. A Claudio y a toda su gente, ¿eh? Lo que ganaba Benítez de su equipo, o sea que Sí, está claro. por ahí no hay problema. Esto yo creo que fue un error que se cometió y estamos pagando un poco las consecuencias, pero bueno. En teoría solo hasta este año. Este año dejamos de pagar las consecuencias del francés y del liverpuliano. Jaime, A ver, la plantilla más corta, o digo, la más cara de toda la que historia. no la del- más importante o la mejor. Claro, que eso es lo que iba a decir. Es decir, la pena es que algo se ha hecho mal cuando las consecuencias de tener a la plantilla más cara, aún así no tienes la plantilla necesaria y suficiente, probablemente, para una temporada con 3 competiciones en la que vas a tener que jugar jueves, domingo durante 3 meses, independientemente de que luego la Copa del Rey, pues ojalá también tengas una trayectoria más o menos similar. Entonces, hay que sacar consecuencias, no sé si negativas, pero por lo menos analizarlas teniendo la plantilla más cara. No tengo la mejor plantilla de toda la historia del Celta. Eso es el único, quizás, lunar para mí en ese sentido, nada Es más. que fijaos un detalle que lo apuntaba Moncho el otro día, porque él ha vivido mucho Eurocelta y lo analizaba desde el punto de vista de la preparación. Os pongo el ejemplo de la primera semana que vamos a tener a finales de mes, que es el debut europeo en Stuttgart, un jueves. El domingo anterior, a las 12, jugamos en Vallecas. Moncho. Vuelta por la tarde, entrenamiento seguramente de recuperación el lunes, o a lo mejor le das descanso, martes, y el miércoles ya viajar para hacer el entrenamiento en el Mercedes-Benz Arena. Jueves, jugar en Stuttgart a las 9 de la noche, vuelta seguramente de madrugada de Alemania a Vigo, y el domingo jugar en Elche. 3 salidas con 3 llegadas. Sí, correcto. Y eso es un problema para, sobre todo, el preparador físico. Claro. ¿no? Que es el que plantea todos los entrenamientos, ¿no? Porque con tanto viaje hay días que tienes que dedicarlos a recuperación y con lo cual no puedes hacer el trabajo que normalmente vienes a hacer. Y por lo tanto, por eso lo decías ahí también hace un rato, ¿no? Que necesitamos una plantilla amplia, porque tenemos 3 competiciones y, de todas maneras, creo que Claudio en ese aspecto, su forma de trabajar nos viene bien, Sí. porque siempre hace mucha rotación. Mucha rotación. Y por lo tanto, el equipo va a estar ahí para competir, ¿no? Sin duda. Es que necesitas hacer las rotaciones, si no es imposible. Y yo no sé lo que van a hacer, si el equipo volverá a Vigo, En teoría sí. en teoría, porque te recuerdas que eso lo había... Nosotros viajábamos muchas veces Nos de... había pasado en Escocia, Sí. que también tenemos partido fuera, creo que había sido un Málaga, me parece. Y luego nos fuimos directamente a Sevilla, porque se jugaba contra el Betis el fin de semana. Pues claro, si vuelves a Vigo, es decir que esa semana, o para la preparación de ese partido, tendrá un día, y un día de aquella manera.
porque son las 4 horas de viaje, bueno, creo que son 4, me parece, más o menos. Sí, desde Alemania 3 y pico. 3 y será pico, más 4 o horas. menos. Tres Más luego lo que es eso, viajar, lo que significa, lo que implica, y el poco descanso que tienes y la necesidad que puedas tener, esperemos que no. Y que te evidentemente, coincide, algún porque hay golpe. veces que te coincidirá partido en casa después de Moncho, con lo que ahí puedes jugar un poco más con el tema del descanso, pero meterle otro viaje, que es lo que va a tener que hacer el Celta, claro, implica eso, lo que dice Jaime, llegar el viernes de madrugada, pues prácticamente 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque si acabas el partido a las 12 y pico todavía estáis en el estadio. Sale el equipo a la 1, 1 y media de la madrugada, llegarás 5 o 6, entre que llegas a casa 7 y pico, claro, el cuerpo tiene que descansar antes de volver a hacer una carga, Moncho, aunque sea de recuperación. Correcto, es así, o sea, tienes que reducir la carga de trabajo de los jugadores, ¿no? Porque no puedes hacer los entrenamientos que haces si tienes la semana limpia. Pero bueno, también es lo que tenemos que pagar por ir a Europa. Ah, no. Y bendito sea. Bendito sea el... No, que estamos hablando simplemente de... Para que veamos las semanas que... Pues, por ejemplo, lloró Marcelino y le trajeron más refuerzos el penúltimo y el último día del mercado, ¿no? Con la plantilla insultante que tiene el... Es que los 3 porteros son Luis Junior, Diego Conde, que lo quería media liga, y han fichado a Arnautenas, que es el portero titular de la selección española en los Juegos Olímpicos de París, medalla de oro. Sí, pero aparte Y que estaba y campeón de Europa con el PSG. Aparte de eso hicieron 7, 8 Bueno, sí, por eso. Vienen de equipos del Chelsea, del Paris Saint-Germain. Renato Veiga, 30 millones, 30 y pico por el georgiano, por el delantero. Solomon del Tottenham, que han fichado el extremo, que es un jugador extraordinario, el israelí, y que, bueno, pues ha sido la guinda que le han dado el último día del mercado. El Betis igual. Cierran a Anthony, que era lo que estaba buscando. Cierran a un jugador que quería el Sevilla, como Amrabat, y se lo traen el último día. Pero el Celta creo que no podía firmar, ¿no? No, pues no, claro. Bueno, Por a ver. la amplitud de la plantilla que tiene No, ahora. la amplitud no, Moncho. Y No, la parte amplitud, económica. El barco también, de ¿no? Chanquete. Claro. Sí. Bueno, Por el eso- barco de Chanquete. Sí. Por eso digo que si no se fueron algunos jugadores que tenían que haber salido y no quisieron marchar, porque Claro. creo que se encuentran cómodos aquí Pero es en que Vigo. estamos hablando de amplitud de entonces- plantilla con Eidú, que no cuentas con él, Correcto. Cervi, que no cuentas con él, aunque igual lo tienes que reactivar, Iván Villar, que ahora lo tendrás que reactivar, y Mar Vidal, que tampoco cuenta con el beneplácito. O sea, Pues hablábamos el otro día un poco de los fichajes que necesitaba un poco el Celta, Claro. ¿no? Y uno de ellos, pues, yo creo que para mí y para todos, es un portero, porque en principio va a jugar Radu y los otros dos no cuentan en este momento para el entrenador. Por lo tanto, vamos a jugar con un portero. Y desde mi punto de vista hay que traer uno más, por lo menos para que le haga fuerza, competencia, para que se tenga que esforzar al máximo, ¿no? Pero bueno, al final no vino y bueno, no vino ningún jugador más. Que tenemos, Eso ahora no tenemos tiene que adaptarnos así hasta enero. hasta enero Eso ahora no tiene solución. No tiene Está solución clarísimo. hasta enero. Y déjame acabar con lo de los viajes que decía, Sí. porque a ver, porque otra cosa, es decir, que jugamos contra el Girona el domingo a las 2. El domingo a las Luego 2. en Vallecas juegas también el domingo a las 2. Y espera a ver a qué hora te ponen el partido de Elche. 4 y cuarto, y está. Pues ya 4 y cuarto es que no poder viajar el mismo día. No. Claro, porque el problema es que la ventaja podría ser partido el domingo a las 9 de la noche. Viajo el mismo día en charter, por la mañana tempranito y no tengo problema. Pero a las 4 y cuarto de la tarde tienes que viajar el sábado. Con lo cual llegas de madrugada de viernes y marchas sábado por la tarde. Que a todo esto también hay españolitos de primera y españolitos de segunda, europeos. ¿Sabéis cuándo juega el Betis antes de debutar? El otro rival o el otro equipo español en la Europa League. El viernes. El viernes. Sí. Debuta el jueves en Europa. Tiene más margen de recuperación. Sí. El Celta el domingo. Sí, ¿Qué sí. dices? Hombre, estábamos con aquello de las 72 Nada, horas no. y tal. Hombre, la Liga sí cuida al Betis y al Celta. Claro, sí. Correcto, pero yo creo que ahí tenía que tratar a todos los equipos en competiciones. Moncho, que no va a pasar, pero me refiero que Ya ahí vemos es una que no cuestión pasa, de pero bueno, decir, sí, correcto. hombre, ponlo el sábado. Ese sí que lo puedes poner el sábado, porque no hay liga la anterior semana. Claro, ponlo O sea, el sábado. El del Rayo ponlo el sábado y déjale al Celta un día más de recuperación para prepararlo de Stuttgart. Correcto. Pues no, No, le no. meten al Celta ese partido. No vamos a descubrirlo ahora. No, Moncho, no, queda, O sea Las que, injusticias que mira se lo de dan Fer a López. veces. Que- En una semana, pues ha recuperado el mejor Fer López de la historia, sin jugar a todo esto. En un mes
En un mes el que mejor lleva en jugador la de la Premier, historia del Celta. En un mes que lleva en la Premier no ha hecho prácticamente nada. Nada más de lo que había hecho en el Celta. No, en el nada, Celta no porque tenía ha jugado méritos. muy poquito Claro, todavía. en el Celta no tenía méritos para ir a la Nada, selección ninguno. sub-21. Y ahora Ni de marcando repente en primera, en Mallorca marcó, le había marcado al Villarreal Sí, sí. en el 3-0. En la Pero Copa. es que ahí en la hubo- Copa. Hubo cambio de seleccionador. Ah, Entonces, la a variación mí no me puede- vale. la Ya, variación pero puede Moncho, estar y ahí. casualmente también es uno de los elegidos por Luis de la Fuente para entrenar con el primer equipo porque le hacían falta jugadores y ya lo suben. Y ojo, ¿sabes qué número lleva en la selección sub-21? El 10. Sí. No hay más preguntas. Sí, O sea, sí. que me alegro mucho por el chaval y Por que se supuesto. lo merece. Yo también. Pero la rabia que me da, y aquí tenemos una persona que ha trabajado en la parte formativa de una cantera, que dice, joder, es que es lo de Javi López, es lo de Javi Rueda, es que es lo de el Hugo Sotelo de ahora, que no vaya a la selección, es que no lo entiendo. O sea, Sí, correcto. los 3-4 partidos ante Betis Europa, Villarreal Champions o Mallorca, aspirante a Europa el año pasado, es el mejor Hugo Sotelo De toda la. Sí. vamos, de siempre, Jaime, que hemos visto. Sí, la verdad que está a un nivel. Joder, y no le está a da un para nivel ir a muy la alto. selección. Vamos, hombre, es que. Sí, sí, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Está a un nivel altísimo, participando, dando pases de gol incluso, desde su posición, aunque para mí jugaría más cómodo un poquitín más arriba, porque tiene esa facilidad para el último pase. Y entonces ya digo, yo creo que es merecedor de estar en la selección, pero bueno. Pero ¿sabes quién no tiene puede- mucho, hizo muchos méritos ya? Gonzalo, para ir a la Sí, selección. sí, claro, claro. Absoluta. Gonzalo hizo la pretemporada, fue espectacular. Y el Y ya no volvió a, Y el mundialito. a saberse más de él, pero ya está en la absoluta, Sí, Moncho. sí. Sí, Sin pasar por la sub-21. La verdad que son cosas, son injusticias, pero bueno, están ahí. El fútbol es así. Tenemos, ya que, no- tenemos que vivir con ellas. No nos queda Y otra. Morata sigue estando. Y... Bueno, Morata va a estar ahí hasta que se jubile Luis de la... Se va a jubilar con Luis de la Fuente, los dos. Está fuerte Luis de la Sí, Fuente. sí, ¿eh? ¿no? Está el No, no, hombre, no me madre extraña. mía. No me extraña con la vida que se están pegando. No, no, es verdad. Por cierto, España jugando sin 9 o con falso 9 y decidiendo el partido los medias puntas, los enganches, ¿no? Un tal Pedri, un tal Miquel Merino, tal. Bueno, igual por eso Claudio pedía enganches. Miquel Merino, un jugador Buah. muy interesante, ¿no? Porque Brutal. tiene llegada arriba y Joder. tiene gol. Sí, pero, Ayer pero metió eso no lo tres. descubrió Luis de la Ayer Fuente. metió tres. Eso lo descubrieron en Inglaterra. Es No, un pero jugador la super- posición, Y sí. Zubimendi, ya lo llevaba. Joder. Zubimendi lo que está Zubimendi creciendo. sí, es un jugador que fue muy importante en la Real el año pasado y este año creo en el Arsenal. Arsenal, ¿no? sí. Y bueno, y yo creo que es un jugador también muy importante. Muy importante, Para, sí, para suplir con garantías la falta de Rodri, que es un jugador que también se Con echa. el buen lunes que llevaba hasta que Jaime me recordó a Morata, que es verdad que está en la absoluta todavía. Si no, que se lo pregunten a Yaguaspas, además. Uf, Marco Garcés. Toma. ¿Competir en 3 competiciones? Sí, sin menospreciar a la plantilla que teníamos el año pasado, me parece que esta es una plantilla más completa y más redonda. Estuvo contestando así muy cortita y al pie y está también más sobre la plantilla. Yo creo que esa es una pregunta para Claudio, pero hemos hecho una plantilla siempre en conjunto. No trajimos ningún jugador que él no autorizara, que él no estuviera, bueno, más que la palabra autorizar, que él no estuviera de acuerdo con ella. Todos los movimientos fueron planeados y de manera conjunta, entonces me supongo que sí estará contento con la plantilla. Bueno, pues Claudio que dijo que sí, que estaba Claro. contento obviamente con la Que- plantilla, que eso no quita que necesitase o Claro. que pidiese, De como hecho, pidió De reiteradamente. hecho, pidió algún jugador. Claro, no, pidió. La famosa guinda, Sí, sí. que le faltaba el pastel. Y al Sí, final bueno, él pidió no llegó, guindas, ¿no? pero Sí, como sí, las sí. guindas Ya le quitaron ya el en plural, ya lo dijo, pasaron a mira, singular. Con una tal, y le dice Claudio, le dice Marco Garcés, la guinda eres tú. O la Pero- guinda es no haber vendido. Porque que si Y además, no- ¿qué iba a decir, Claudio? ¿Iba a decir que no estoy contento o no, que al final me falta uno? No, Benítez lo haría. Benítez Hombre, lo haría. por Benítez Dios. diría, no, es que al final no me trajeron en tal, pero bueno, estoy contento con lo que tengo. Pero Claudio no se lo va a decir. Bueno, Benítez lo haría, pero Benítez No, que mejor va, que no lo tuviera que Hombre, hacer. Benítez, acuérdate que decía, pero ¿cómo no voy? Yo que estuve en el Real Madrid, en la cantera del Madrid, si hubiese cantera, ¿cómo no iba a tirar yo de ella? Joder. Pero claro, no hay. Entonces, acordaos de aquellas declaraciones que las pusimos aquí, como diciendo, y después, si yo tuviese la cantera del Valencia, joder, pues claro que tiraría de... Y ahora ves los jugadores del Valencia. No, le sobró la preposición. Una cosa es tirar la cantera, otra cosa es tirar de la cantera. Claro, es que él la tiró. Él Eso tiró sí la que lo cantera. hizo muy bien. Pero ahora estamos viendo cómo Claudio
Y ojo, que ya no solamente eso, hemos visto que la Real Sociedad apostó por el formato Claudio para el primer equipo, un equipo que estuvo en Champions, después luchando por Europa y que ahora apuesta por el mismo formato. Se sigue tirando de Zubieta con el filial en segunda división, Sí. pero le han fichado a Guedes, le han fichado a Carlos Soler, le han fichado a Ángel Herrera, o sea que es compatible, A y B claro, son compatibles. totalmente. Zubieta y jugadores que conozcan la liga, experimentados y con talento, una cosa y otra son Sí, compatibles. correcto. Es que yo creo que es una forma buena de trabajar, ¿no? Y una forma además que es rentable para el club. Y es una, ya te digo, creo que eso para mí está perfecto. Lo que sí, hay que apuntar al equipo en 3 o 4 posiciones con jugadores un poco más veteranos. Sin duda. Y que los jóvenes que están subiendo aprendan de estos jugadores, ¿no? Yo digo, aquí un caso muy particular fue el caso de Maciño. Hablamos Maciño Ito creció a la sombra de Maciño Y Makelele. y se fue internacional. Acordaos que el Makelele. Makelele que llega del Olympique de Sí, 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 Marsella, sí, sí. pues era con todo el cariño, era un subalterno en el Marsella, o sea, era un jugador, y al lado de Maciño, pero lo de Ito sí que fue un escándalo. O sea, Sí, Ito correcto. llega Igual. por 60 millones de pesetas y lo vende el Celta por 1.000 millones al Betis. Correcto. Para que, sobre todo la gente joven, se haga una idea. Moncho, tú que lo viviste en primera Sí, persona, sí, correcto. es que Ito al lado de Maciño era otro jugador. No, y Makelele también lo reconoce. Makelele, Makelele pues, jugaba en banda. Y aquí se empezó a jugar en el centro con Maciño. Y él reconoce, dice, Maciño me dijo, el jugador de centro, por él pasan todos los balones. Entonces, al final yo me encontré muy cómodo y tenía Joder. toda la razón del mundo. Acabó ¿sabes? siendo Entonces, campeón del mundo, acabó siendo medio centro titular con Francia. Y de hecho, creo que aquí hay algún jugador también que nos está ayudando. En este caso, Aspas está ayudando a los jóvenes. Y tanto. En este caso, Marcos Alonso es un jugador que vino y está aportando muchísimo. Y yo creo que a su lado la gente también está creciendo. Y creo que es la forma de trabajar de un club. A mí No, y hay otra cosa muy parecida, que es la de Michel Salgado con Carpin. también. Es decir, que si no hubiera tenido a Carpin delante de Michel Salgado, pues probablemente no hubiera llegado ni a la selección ni al Real Madrid. Pero a la ayuda que tenía ahí... Y pues, cómo le marcaba y claro. cómo le abría el campo. Carpin Sí, se iba correcto. adentro Sí, para sí. dejarle el carril a Sí, Mitchell. sí, sí, sí. Si le tenía que hacer la cobertura en Se eso, la Carpin hacía. era muy generoso siempre, Moncho. Y Correcto. así se crece también, ¿no? Con, Es que es con ese tipo de jugadores. Yo creo que es la forma que tiene más posibilidades de crecimiento un jugador con esta gente importante a su alrededor. Sí, sí, Lo sí. tengo muy claro. Ahora os voy a hacer un test, que tenemos que hacer el test de arranque de liga, ya que se cerró el mercado. Pero antes vamos a escuchar a Claudio, que el otro día desvelaba, al día siguiente de esta rueda de prensa, que está en negociaciones con el club para renovar. También se supo esos días que había un 1+1, o sea que 1+1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Que cantaba Fran Perea. Bueno, pues en este caso no es que tenga contrato hasta el 2027, vale, que sí, que lo tiene, sino que tiene contrato hasta el 2026, que es hasta el 2027, si ninguna de las dos partes rompe de manera unilateral. Pero hay esa posibilidad de que alguna de las dos partes rompa de manera unilateral, que decimos, bueno, es que Claudio con lo que quiera el Celta nunca lo va a hacer. Yo creo que no, pero estamos hablando, y yo lo dije el otro día, es que Claudio gana 5 veces menos que Bordalás. Por poneros un ejemplo, ya no lo voy a comparar con el Cholo Simeone, ni con Flick, ni con Xavi Alonso, ni con Marcelino García Toral, que gana 8 millones de euros. Pero Bordalás gana 5 veces más que Claudio Giraldes. Renovación encima de la mesa, vamos a ver si se cierra o no. Con la presidenta y con el director deportivo con la intención de renovar mi vinculación con el club hasta junio de 2026 que tenemos ahora mismo, pues ampliarla y poder estar más tiempo aquí, estoy donde quiero estar y lo otro pues son comentarios que no salen de mí, no tengo mucho más que decir. Así que no hay duda. Bueno, 5 veces más, que ya no te digo la comparativa con Benítez. Prefiero no hacerla porque me mareo, como con lo de Morata. Xaime. Y que podríamos añadirle lo que también cobra su equipo. También, El bueno. equipo de Bordalás, porque recordáis que el tema de Berizzo, lo que había sido también. Es verdad. El problema no era lo que Berizzo quería cobrar a mayores él para la renovación, sino lo que quería para su equipo. Y que el conjunto de las dos cosas fue lo que tumbó la continuidad de Pero Berizzo. acuérdate que Berizzo era de los 5 por abajo por abajo, que sí, sí. menos cobraba de la Liga en su año 2016-2017, cuando estaba negociando su renovación. Cuando había Con el jugado... Celta en Europa y semifinales de Justo, Europa y de Copa Liga, del Rey. y de Copa del Rey, correcto. Entonces, bueno, pues aquí es igual, es decir que es lo mismo, es el equipo. Claro, y a ver, y que independientemente de los rumores que apuntaban... No, es que hay ofertas. Es que hay ofertas. Otra cosa es que tú las tengas en consideración o no. Claro. A ver, el mundo del fútbol, y Xaime ha estado muchos años
en contacto permanente con clubes, con tal, con no sé cuánto, y Moncho ha estado ahí, joder, no pasa inadvertido. Es que, ¿qué hace este? Pues mira, tu buen amigo Javo no pasó inadvertida el temporadón que hizo con el Celta. Le valió para irse al Deportivo después. Y se lo llevó el Depor, claro, porque ser el campeón Celta de no Liga. podía igualar lo que le pagaba el Depor. Pero podemos hablar de otros muchos entrenadores que... Y yo creo que en este caso va a ser igual, ¿no? Yo creo que Claudio está predispuesto a seguir, pero yo creo que la parte económica va a influir mucho. Porque claro, si viene otro equipo y le da 5 veces más que en el Celta, O más. o el Celta arrima un poquito también hacia arriba y le paga algo más y él posiblemente se quede, pero si le pagan muchísimo más en otro sitio, lo lógico también es que se vaya, y hay que entenderlo. Porque se habló de lo del Bayer Leverkusen, Sí, sí. Sí, solo cuando eso. echaron a Ten Hag, pero cuidado también con la Premier, que la Premier ha encontrado el formato Iraola, que es entrenador joven, que en la Liga, en el Bournemouth, que lo está haciendo muy bien, y que ven en Claudio y en Íñigo Pérez Sí, sí. otros potenciales Iraolas. Sí, sí, sí. Y eso requiere que ya no estamos hablando de que te vayan a pagar mucho más, Moncho, es que te van a dejar hacer. Es Claro, decir, claro. que no es, mira, quiero un portero, un central, un mediocentro y un enganche. Claro. Y así está claro. ¿Entiendes? Claro. Claro. Y- No solo es el apartado económico, sino que es también y volvemos a enlazar con lo de antes. Es decir, Claudio nunca va a decir, yo pedí 2 jugadores y no me los han podido, no me los han traído, no me los han podido traer. No lo va a decir nunca, pero está ahí y queda. Y entonces, es decir, aquí, al margen de cobrar menos, no voy a tener la posibilidad de que me traigan, si no todo lo que pido, casi todo lo que pido, que no quiere decir que sea el caso de Claudio ni que lo Claro. esté pensando ahora mismo, pero que son las 2 circunstancias las que influyen a la hora de una negociación de un entrenador. Sí, está claro, hombre. Si a un entrenador le das todo el poder deportivo, pues él es el que maneja todo. ¿Qué pasa? Estará en conexión con el secretario técnico, pero él va a manejar y el secretario técnico va a intentar cumplirle Claro. pues, todo lo que él más o menos le pide. Y si aquí, pues por circunstancias no se puede hacer, pues a lo mejor pues eso, toma otras directrices y se va a otro equipo y a otra liga. Sí, sí, sí. Que no es criticar al Celta, porque No, el Celta que si no puede, no puede. Claro, Ni al no, pero Celta a ni a ver, Claudio. Cada uno yo estoy está en hablando su que papel. muchas veces, pues a lo mejor, ahora que no hemos hecho el esfuerzo en lo otro, habrá que hacerlo con el entrenador, para que esté lo más a gusto posible. Ya sabemos que es del Celta. Pero esto era como cuando hablábamos de lo de Gabri Veiga, es que es muy del Celta, sí, Sí, correcto. pero está ganando 50.000 euros. Y le estaban llegando ofertas mareantes. Correcto. Y Fer López también es muy del Celta. Y en su día Claro. Borja Iglesias también lo era muy del Celta. Y Bryce, Sí, sí, sí. Sí, sí. que de hecho Bryce, bueno, es que más no pudo, y Denis, más no pudieron hacer para que se pudiese dar esa operación. Otra cosa es que por el barco de Chanquete, pues Sí, sí. no pudo darse, pero más, Sí, sí, no, más no. gestos no pudieron No, hacer. no. O sea, que tú le digas a un equipo como la Real Claro. que me quiero ir, estás abriendo una puerta. Otra cosa es que el club diga, hombre, es que en Arabia pagan mucho y tal, no sé cuándo. Pero esa puerta la abrió. Otra cosa es que no se dieron, quién sabe si se puede dar en enero o se puede dar el año que viene. Pero Eso está claro y hay que entenderlo, ¿no? El futbolista puede ser muy del Celta, está pues, muy bien aquí en Vigo, pero ya digo, la parte económica y deportiva yo creo que también influye. Entonces, si van creciendo, hay que entenderlo. a ver, a mojarse, venga, ¿quién va a ganar la Liga? El Real Madrid. El Madrid, dice Jaime, El Barça, el Barça. pues llevar la contraria. Venga, yo voy a decir el Real Madrid también. ¿Cuál va a ser el equipo revelación de este año? Jaime. Yo quisiera apostar, y voy a apostar por el Celta. Celta. Yo voy a poner el Español. Yo español también. Y el Español para Moncho. De momento, Vale. A ver, del Celta, ¿cuál va a ser el mejor fichaje de este año? el mejor fichaje. Es que Están Radu, Brian, Ilaix y Borja. yo de momento apuesto por Ilaix. Ilaix dice Moncho. Yo también. Y Jutglas, ¿verdad? Que nos habíamos olvidado de Jutglas. Yo de momento Yo voy a No, decir sí, Ilaix. Ilaix no cambia. Yo voy a decir Borja, no cambio. Borja Iglesias. El jugador revelación de este año. de momento Rueda, ¿no? Hugo Sotelo y Rueda. Hugo Sotelo. ¿Cuál te apunto, Moncho? Hugo Sotelo. Hugo. Rueda, Javier Rueda. Rueda, y yo también me apunto al ruedismo. El canterano con mejor pinta este año, ¿de los que han llegado o de los que están?
¿En la primera plantilla? En la primera plantilla. Lo de Sotelo no va mal tirado, Moncho, ¿eh? Sí, Porque pero este nivel de Sotelo ya lo tengo ahí, es entonces estratosférico. voy a apostar por, vamos a ver, Miguel Román. Miguel Román, Joel Lago. Joel, y yo voy a poner el Hugo Sotelo actual. Jugador, yo lo he titulado los que tienen que espabilar, los que tendrían que dar un paso al frente en esta temporada. Y si queréis empiezo yo, porque yo tenía dos pensados, Williot o Hugo Álvarez, que eran dos de los que más esperanzas. Yo voy a decir Hugo Álvarez, este tiene que ser el año de tocar la campana y que Hugo dé ese paso al frente. Yo porque- también, ¿Sí? yo Hugo Álvarez también. Yo también. Pues Estamos Hugo. de acuerdo, porque tuvo ahí Sí. una racha muy buena y después tuvo un parón, no sé si fue por... Sí, lesiones y claro. Y Williot también, ¿eh? Sí. Sí. Renovación, el club hace un esfuerzo. Pero a Willy le veo cosas a veces en el campo que digo, parece que no quiere. ¿no? Por eso digo que es el momento, decimos los que tienen que dar ese paso al frente, que es importante. El Celta quedará entre... A ver, 10 primeros. 10 primeros, dice Xaime, Yo digo entre el 8 y el 12. 8 y 12. Yo voy a decir entre el 12 y el 15. Que no estaría mal, No, estaría No mal. estaría mal tampoco, Porque ¿no? Pero fijaos, jugamos contra el Girona el domingo. Es que el otro día, haciendo la media comparativa, al Girona le ganamos el año pasado en Balaidos, después de varias temporadas que no éramos capaces de ganar. De los que hemos jugado, empezamos jugando con el Getafe. El año pasado le ganamos en Vigo. Y allá. Palmamos, -3. Fuimos a Mallorca, empatamos, que es un buen resultado, pero el año pasado habíamos ganado. Y estamos en -5. Y luego Recibimos al Betis, el año pasado les ganamos, Sí. este año empatamos, -7. Recibimos al Villarreal, el año pasado 3-0, este año empatamos, -9. Con respecto a los 4 partidos, la secuencia del año pasado, tenemos 9 puntos menos. 9 puntos que hay que pescar en otros campos donde el año pasado no conseguimos, o en otros partidos, no conseguimos esos resultados. Por eso, Xaime, Sí, no está mal pensado. la verdad, Cuidado, no está mal ¿eh? pensado, Claro, pero- si los números dicen eso. Pero bueno, yo me mantengo igual que entre el 8 y el 12. Y No, pero digo que hay que esa pescar, horquilla ¿eh? tenemos que estar ahí. Sí, tenemos que empezar a ganar. Y ya el próximo partido va a ser importante. Contra quieras o un no, Girona que está porque como está. falta mucha liga, pero así no se puede pensar. y sobre todo, Hay que empezar a que ganar. tal y como está el Girona, si hay que empezar a darle cachetes a los equipos, Xaime, Hay que darse. no puede salir, o sea, tiene que salir con la crisis como está. Porque si resucitamos al Girona, entonces ya empezamos a darle vida a los rivales y a meternos nosotros en problemas. A ver, el equipo tiene que mejorar. Y yo no lo sé, a lo mejor voy a decir una maldad, pero. Y hablaba antes el Moncho de las rotaciones, lo de Claudio. Oye, pues a lo mejor puede ya empezar el momento en que no hagas tanta rotación. Puedes hacer que hagas 1, 2, 3 en cada partido, pero 5 o 6. No, digo, la pasada temporada, O 7, una de de las hecho. una de las claves fue que al final acabaste ya casi con un equipo tipo, en las que las rotaciones eran 1 o 2, que eso, cuidado, no es una crítica, ni le estoy diciendo a Claudio lo que tiene que hacer, que él sabe mejor que yo, evidentemente, lo que tiene y lo que puede hacer. El próximo lunes analizamos, si os parece, el tema Beltrán y el tema Mingueza, que va a dar juego, va a dar chicha. Carlos Cao habló del Galicia Sport 360, que va cogiendo forma en poco tiempo, en pocas semanas, arriba 2 de los edificios. Desde que hemos obtenido la licencia, la primera fase de obras es la implantación o el movimiento de tierras general para establecer las bases de ejecución del proyecto. Sacar tierras, hacer terraplenados, establecer como se hacían antiguamente en la producción agrícola con diferentes socalcos, la topografía es muy complicada y lo que pretendemos es jugar con ese movimiento de tierras para poder, como decía, comenzar las edificaciones. En los próximos meses, yo creo que en torno a 2 meses ya estaremos con posibilidades de verter los primeros hormigones, que al final son las bases para el primer edificio. Bueno, pues va cogiendo forma, ya se ven las máquinas, Jaime, tú que vas mucho por ahí, ya va cogiendo forma. Va... Hombre, sí, es importante decir que, a ver, lo que se va a hacer ahí, sí, lo Galicia Sport,
Es algo muy, lo dijimos ya en su momento y lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo evidentemente cuando ya esté funcionando todo eso. Y tanto, cuando vayamos al Pero mini estadio. sobre todo los tres, más campitos también, para que puedan entrenar todas las categorías y para Que que es importante. Es decir, que no solamente pensemos en el edificio, sino que pensemos en lo que es la infraestructura deportiva, de lo que necesitan Y eso es importante. Le tenemos 2 retos a Jaime, Moncho. Le habíamos puesto uno que no sé por qué, le ha cogido miedo a la bicicleta Sí, sí, y por totalmente. eso se escapó y estuvo Y me 10 fui al días barco. sin venir. Dijo, prefiero un barco por el Mediterráneo, aunque esté el mar así un poco encabritado, Y que bajarla. Ese es uno, el de la bici. El de la bici, mira, que el otro día Carlos dijo que se apuntaba. El de la bici, que lo si tenemos se por apuntó ahí. Carlos ya lo dejo. Si ganamos al Girona, por supuesto. Uf. Pero mira, esto con buen tiempo, Moncho, Este es fácil. chupado. Este es Otra fácil. cosa es que si llueve, la escalera así un poco resbaladiza, ya es otra cosa. Pero Vengo esto- del Sinfonía, que es un barco, y allí no tenía eso. Es decir, que como mucho había un pequeño tobogán arriba en la zona pero de eso nada. piscinas, pero no. Y después, Pero Jaime, bueno, no pasa nada. Si además de ganar al Girona, Moncho, somos capaces también de puntuar en Vallecas o de ganar en Vallecas, Jaime va a hacer otro reto. Ese tiene que ser más complicado. Que mira, se ha apuntado al footboxing. Madre mía. Y ha dicho Jaime que se apunta. Hombre, pero Que esto viene a ser como jugar en el Getafe. ¿Sabes lo que dicen ahí? Hombre, a ver, pero Claro. si es marca individual y me toca uno de mi estatura, que no. Es que no sabes quién te va a venir Claro, de porque frente. si a ver cómo levanto la pierna y Jaime, le llego a la cara ahí yo. dice, todo vale. Todo vale, claro. Ahí, Le puedo dar en lugar de la cara, le puedo dar en otro sitio. claro, tú. Y me lo reservo. También a ti. no solo tú, Ese es sino. complicado, ese. Hay que- Ese reto es vale. complicado, pero Tienes que también hay que prepararlo empezar a muy a ganar, fondo. que lo Sí, sí, decía no, muy no. bien Jaime. Claro, hay que, está hay que claro. empezar a ganar, claro que sí. Que nos vamos. Gracias, Jaime. Gracias, Moncho. Gracias a todos vosotros. Hasta el lunes. Adiós.